tenemos una amiga que apreciamos mucho, que ha sufrido mucho desde hace algún tiempo, pero que gracias a Dios recobró su libertad, es Sarah Winter. Esta es la primera gira después de ese proceso largo, entonces estamos muy emocionados de que ella esté con nosotros hoy y todos ustedes la conocen, pero quisiera que la recibiéramos con un bien grande, bien fuerte aplauso. A mí me alegra mucho porque tuve la oportunidad de estar en Brasil con Sara, es decir, la vi allá en su casa, no la dejaban salir, y ya hoy está aquí en México, un país que sé que ella quiere mucho y que la quiere también a ella. Entonces es muy emotivo para nosotros poder compartir hoy con Sara, y esperamos que esta sea el comienzo de muchas giras y de mucho trabajo aquí en México. Así es que bienvenida, ahora sí el aplauso bien fuerte. Muchísimas gracias a todos, y no sabes cómo para mí todo esto es importante. Hubo un momento en mi vida que ya no sabía si estaría aquí arriba de nuevo o qué se pasaría en mi vida. Generalmente me llaman para hablar sobre feminismo, sobre aborto, y este era el plan primero. Pero hablando ayer y antes de ayer con toda la gente de la organización, me pidieron para hablar sobre otra cosa que es muy importante, que es sobre la militancia cristiana y conservadora, y cómo armar una buena militancia cristiana, católica, evangélica, conservadora, por la familia, por la vida. Y para que todos sepan exactamente por qué vamos a tratar de esto hoy, a los que no me conocen, un gusto, soy Sarah Winter, tengo 29 años, soy mamá de Héctor, un niño que acaba de cumplir 6 años. Y bien, fui feminista durante 5 larguísimos años de mi vida, y fui también más una pobre chica, también cooptada por toda esta propaganda feminista, por todo este trabajo de contrainteligencia, desinformación que es hecha y totalmente difundida entre los jóvenes, y por ser un gran liderazgo en la política de Brasil desde muy joven. Cuando me volví feminista, me invitaron para ser entrenada en Ucrania, obviamente un país que pertenecía a la Unión Soviética, y ahí me fui a Ucrania, donde recibí un gran entrenamiento durante más o menos unos 40 días de cómo armar una buena militancia, de qué es eso, de cómo hacer una buena protesta, de cómo llamar la atención para cosas que quiere cambiar. Obviamente pasé cosas muy difíciles que un poco más adelante en la conferencia les voy a comentar. Aprendí muchas cosas allá. La primera cosa que aprendí por parte de las feministas mayores es que supuestamente la iglesia, el cristianismo, la familia natural serían los pilares para todo un mundo lleno de prejuicio, de odio, y que obviamente para vivirmos bien, vivirmos felices, vivirmos libres, habría que destruir estos pilares, y que nosotras como mujeres empoderadas ahora no éramos más individuos, pero sino un colectivo de soldados que luchan una guerra. Ustedes saben qué es una guerra. Una guerra es una disputa entre 2 o más agentes por un territorio, para ocupar un territorio, y obviamente después para hacer la manutención del territorio recién ocupado. Es que
hace algunos pares de décadas ya no luchamos más una guerra armada, no luchamos más una guerra bélica. Las cosas se cambiaron, señores. Hoy la guerra es ideológica, política, económica, cultural y, como vemos, hasta biológica. Entonces, cuando las cosas se cambian, cuando el enemigo cambia sus armas, nosotros también tenemos que cambiar. Entonces, todas las veces que decimos la palabra militancia, aquí en México las personas piensan mucho en partidos políticos o se piensan en las personas de izquierda, las personas que hacen protesta en la calle. Y muchas veces nosotros como grupos pro vida, pro familia, dejamos de nos organizar por, ¿cómo puedo decir? Por ignorancia. Entonces es necesario tener una clareza sobre muchas cosas, sobre muchos temas. Entonces es sobre eso lo que vamos a hablar. Yo personalmente nunca imaginé, el diablo debe estar muy, muy enojado, porque yo me fui a Ucrania, recibí un entrenamiento, fui financiada, ganaba mucho dinero para aprender a cómo formar militantes feministas, LGBT, todo eso, y pues ahora utilizo todo lo que aprendí para hacer exactamente al revés. ¿Y por qué hago eso? Porque sé que todas las técnicas utilizadas son completamente efectivas y nosotros tenemos que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos regala para nos organizarnos mientras sociedad, mientras familia y, por supuesto, en la política. Acordando que la política no es solo un partido político, pero nuestra participación, obviamente, en la vida pública. Entonces, ¿qué es una militancia? Precisamente. Entonces, si buscamos en el Google o en el diccionario, difícilmente vamos a encontrar un concepto. Entonces, yo misma lo traté de regalar un concepto. Y mi concepto es que una militancia es un organismo jerárquico que trabaja para tomar el poder. Entonces, ¿qué es un organismo? Un organismo es algo que depende una cosa de las otras para funcionar. Así podemos pensar en el organismo humano. Entonces no es algo que funciona solo. Cada uno tiene su lugar. Entonces la militancia es un organismo jerárquico. No existe ningún tipo de organización que funcione sin tener una persona que ordena y otra que ejecuta. Esta historia de que, por ejemplo, que la izquierda nos cuenta sobre, no, aquí todo es democrático, todos tienen la misma voz. Mentira. Yo estuve allá, mentira. Esto es todo muy organizado y muy dictatorial. Y así debe ser. Hay siempre gente que manda, hay siempre gente que obedece, cada uno tiene su lugar. Entonces es un organismo jerárquico que trabaja para tomar el poder. Entonces el poder, podemos hacer una analogía con la guerra. Entonces tenemos un territorio que sería nuestra familia y hay un enemigo que quiere de cualquier manera infiltrarse en nuestro territorio, que es nuestra familia, y subvertirla y destruirla. Entonces, cuando pensamos sobre eso, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa, de entre tantas, pero las dos primeras que son esenciales para la organización de cualquier movimiento, sea político, sea pro vida, pro familia, es aprender a hablar y a interpretar su propio idioma. Mucha gente, sea en Brasil, sea en México, no sabe hablar, no sabe leer, no sabe interpretar una frase súper sencilla. Entonces, hay que aprender a hablar el propio idioma para saber los conceptos, raciocinar mejor, pensar mejor. Segunda cosa, hay que aprender la historia de su propia nación. Su historia de su vida, de su ciudad, de dónde viniste, la historia de tu país. Porque si una persona no sabe hablar, no sabe leer, no conoce su historia, una persona que no escribe,
que no lee y que no conoce historia, jamás será capaz de escribir una nueva historia. Entonces, las dos primeras cosas, lenguaje y la historia. Y México tiene una historia muy importante, muy interesante, que nos vamos a acordar hasta el final de la conferencia. Judith Butler, la gran mamá de la ideología de género, en 1990 escribió el libro Problemas de Género. Y en este libro ella habla mucho sobre las cuestiones del lenguaje, incluso diciendo que el lenguaje no es machista en sus estructuras, pero sino en la manera que se aplica, y que el lenguaje sería un regulador de las normas jurídicas y del comportamiento humano. Entonces, para subvertir las normas jurídicas y el comportamiento humano, habría que subvertir primero el lenguaje. Entonces, a partir de eso, si no tenemos control de nuestro propio lenguaje, ¿cómo vamos a tener control de nuestra vida? Lenguaje y la historia. Si no sabemos la historia, ¿cómo vamos a saber qué es la verdad? Y si no sabemos la verdad, no tenemos balizas para caminar rectamente. Entonces, lenguaje e historia. La tercera cosa es que para organizar bien un movimiento, es necesario saber quién es nuestro enemigo. La ideología de género. No, la ideología de género es una ideología. El enemigo muchas veces tiene carne y hueso. ¿Quién es nuestro enemigo? El aborto. No es el aborto. Puede ser la Planned Parenthood. Puede ser una persona específica del gobierno. Pero no una idea. Hay que atacar las ideas, pero las ideas muchas veces son indestructibles porque están en el campo que no se tatea, pero las personas sí. Bien, ¿quién es el enemigo y cuáles son nuestras dolores? Entonces, ¿qué duele? Tenemos que preguntar, ¿qué nos duele? ¿Qué nos está afectando directamente? ¿Qué nos está afectando? Hay un montón de cosas, pero para organizar un movimiento hay que saber precisamente quién es el enemigo y dónde duele. ¿Cuál es la cuestión que te está despertando, llamando la atención, que te está molestando y que te quieres hacer alguna cosa? Hay que tener clareza sobre las cosas. Las cosas que no son hechas con clareza también no son claras. Entonces, hay que haber clareza. Yo estoy acostumbrada a decir que para una buena militancia es necesario 3 pilares imprescindibles en esta orden: oración, formación y acción. Primero, la oración. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una construcción de una militancia conservadora, de una militancia cristiana. Entonces, primer oración, ¿para qué? Para pedir discernimiento a Dios donde tú puedes servir, para que Dios te regale clareza acerca de dónde tú puedes ayudar. La diferencia entre una militancia de izquierda es que todos son tratados como marionetas, son solo utilizados. En una militancia cristiana, Dios nos regala nuestras vocaciones y a través de nuestras vocaciones regaladas por Dios es que vamos a servir en un lugar específico en la lucha. Entonces, ¿cuál es tu vocación? Puede ser que alguien tenga vocación para el sacerdocio, entonces vaya a ser una persona que vaya a trabajar orientando otras personas y en toda la cuestión de la alimentación espiritual. Otras personas pueden tener vocación al matrimonio, entonces van a hacer ¿qué? Tener hijos, poner muchos hijos en el mundo,
criar a los hijos en las virtudes para la trascendencia, traer buenas personas del mundo y orientar otras parejas también. Hay gente que va a tener vocación para meterse a la calle a hacer protestas. Hay gente que va a tener vocación para la vida intelectual, entonces van a formarse profesores, o hay gente que tiene vocación para la comunicación, entonces van a formarse influenciadores de cualquier tipo. Entonces, la primera cosa es pedir a Dios, rezar y pedir a Dios para que Él te oriente, para que el Espíritu Santo te oriente dónde, con qué te puedes servir. Porque a partir del momento que tú estés trabajando a partir de un don que Dios te regala, vas a hacer todo mucho más bien hecho. Porque no somos nosotros que estamos eligiendo dónde queremos estar, pero si no estamos obedeciendo lo que Dios, la voluntad de Dios. La segunda cosa es formación, una etapa que la gran mayoría de las personas se olvida o simplemente no tiene ganas. ¿Por qué? Porque es muy trabajoso. Pero en una guerra, ¿qué es la guerra? Una disputa entre dos o más agentes para la ocupación de un territorio. Para ocupar un territorio o defender tu territorio de un ataque, hay que conocer quién lo está atacando. Entonces hay que estudiar sobre el enemigo. Entonces, por ejemplo, después que sabes dónde Dios quiere que tú estés, estudia todo lo que tú puedes hacer dentro de tu área. Hay gente en el movimiento Provida que trabaja en el CAN, hay gente que se mete 40 días enfrente los hospitales a rezar, hay gente que está haciendo giras como esta aquí, hay gente que está en las pastorales. Entonces, ¿dónde tú debes estar? Pregunta a Dios, Él te va a contestar. Bien, pero hay que conocer el enemigo. Imagina si estuviéramos hablando de una guerra de verdad. ¿Cómo es una guerra de verdad? Hay siempre una razón para se pasar la guerra. Alguien la declara. Entonces, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién la está declarando? Bien. Y ahí tú vas a meterte en una guerra sin saber nada sobre el enemigo. Tontería, ¿no? ¿Qué tienes que saber? Si fuera una guerra de verdad, me gustaría saber las técnicas y estrategias del enemigo, qué tipo de armamento utiliza, qué tipo de munición utiliza, el terreno geográfico donde ellos nacieron, para saber si están acostumbrados con un tipo de clima, un tipo de vegetación, un tipo de... me gustaría saber qué tipo de suprimentos tienen. Me gustaría saber qué estrategias de inteligencia, infiltración también tienen. Me gustaría saber este tipo de cosas. Es lo mismo, solo que ahora la guerra no es más con tiros. La guerra ahora es con libros, músicas, películas, TikTok. Entonces, estas son armas, son estrategias. Y nosotros debemos conocer todo eso, estudiar. Primero se estudia el enemigo para después desarrollar estrategias a corto, medio y largo plazo para estrategias de ataque, estrategias de defensa, de inteligencia, de propaganda, de desinformación, de información. Es así. Entonces, imagina que en una militancia, en este organismo, hay siempre gente... no, esto es después. A ver, entonces tenemos la oración, la formación, y obviamente ni todas las personas están vocacionadas a la vida intelectual. Por eso es importantísimo trabajar con vocaciones, porque si tú percibes que tienes un hijo que le gustan mucho los libros, mucho estudiar, hay que invertir dinero, tiempo, paciencia, porque este hijo tuyo va a ser responsable por la formación de los hijos de los otros.
o por la formación como yo estoy haciendo aquí ahora. Entonces, obviamente ni todos van a pasar horas y horas leyendo, pero hay que formarse mínimamente para saber dónde estás se metiendo y cómo defender a su territorio. Y también después, solo después, la acción. Oración, formación y acción. ¿Por qué? Porque si accionamos sin estrategia, caímos en lo que hay de peor en una militancia, que es, no sé si esa palabra existe en español, amadorismo, ser amador, no. Cuando se hace cosas mal hechas. Mal hecho, ok. Malhechismo. Ok. Entonces caímos en el peligro de hacer las cosas totalmente mal hechas. Pero no es un mal hecho porque quiere, es un mal hecho de ingenuidad. Entonces más o menos, y después alguien inventa una palabra para eso. Chafa. ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Me gustaría pedir que al ingeniero que se pudiera poner, ingeniero, hola. Puede poner mira esta foto. La verdad es la otra. La otra. Esta. Esto fue en 1989 en Beijing, China. Esta es la Plaza Celestial. Millones y millones y millones y millones y millones de estudiantes chinos se metieron a la calle a protestar en contra del Partido Comunista Chino. Millones. Ahí hicieron un campamento por muchos días, súper bien intencionados, querían libertad, pero estos estudiantes chinos, no había liderazgo, no había jerarquía, no había organización, no había estrategia, pero había mucha gente bien intencionada que tenía las ganas de cambiar una nación, pero no había estrategia, liderazgo, organización. ¿Y ahí qué se pasó? La foto del tanque de guerra, por favor. Todos conocen esa foto. Hubo gente que vio esta imagen en vivo en la tele. Lo que se pasó es que el gobierno chino ordenó al ejército chino que asesinara a todos. El ejército chino rechazó la orden, no quiso, porque sus hijos estaban allá, sus vecinos estaban allá. ¿Qué ha hecho el Partido Comunista? Contrató el ejército de Manchuria, y el ejército de Manchuria asesinó más de 4,000 personas de una. ¿De qué manera? Así. Millones de estudiantes chinos podrían fácilmente tener conquistado el poder y derrumbado el Partido Comunista Chino. Pero ¿por qué no lograron? Porque no había organización. Entonces no es efectivo cuando se tiene mucha gente y no se sabe lo que hacer. Porque un corazón bueno, pero que no es inteligente, no puede hacer tantos cambios. Mira, entonces lo que se pasó después es que el tanque se pasó arriba de este señor y de más 4,000 personas. Tengo un amigo que es médico y que 1 año y 8 meses después del masacre de la Plaza Celestial fue a China para estudiar precisamente medicina china, acupuntura y estas terapias. Y fue a la Plaza Celestial, que estaba toda cerrada aún con maderas, y él me contó que el piso era gris
pero después del masacre el piso se volvió negro por la sangre y que aún 1 año y 8 meses después se olía a podrido de gente muerta. Entonces, hay que saber trabajar de manera organizada. Y por eso la acción solo después de la oración, solo después de la formación. Es precisamente así que se echa una militancia profesional como de George Soros, Rockefeller y muchas otras fundaciones internacionales. ¿Sabe una cosa que debemos como movimiento pro vida hablar serísimo? Es una cuestión que a veces me vuelve loca, en que ustedes ciertamente se van a identificar. ¿Sabían que en el mundo hay 2 tipos de personas? Las que nacieron, las que Dios ha hecho para mandar y las que Dios ha hecho para obedecer. Lo que se pasa muchas veces es que todos quieren mandar. ¿Sí o no? Estamos en Ciudad de México, la capital. ¿Cuántos grupos pro vida hay aquí? ¿1? Unos 3. Unos 10. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? Porque se pelean un con lo otro y ahí se hacen otro y se siguen haciendo y haciendo. ¿Verdad o mentira? Más alto. Eso. Lo mismo en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, Perú. Pero el Partido Comunista solo existe 1. ¿Por qué? Porque cuando se quiere hacer una guerra, no se divide los soldados, se une. Y la conquista de territorio no es basada en su voluntad personal, pero sino en el objetivo último, que es precisamente conquistar aquel territorio. Y cuestiones de egocentrismo son totalmente dejadas. Tú no tienes que amar a la persona que está a tu lado, tienes que trabajar con ella, tienes que soportarla como el trabajo. Pelear es normal. Dentro de una militancia hay peleas y peleas y peleas. Por ejemplo, adentro de una militancia hay una persona que desea algo, que desea un territorio. Hay también la persona que da las órdenes, las personas que financian, las personas que desarrollan estrategias a corto, medio y largo plazo, sería la élite intelectual. Las personas que implementan estas estrategias, la acción. Y también las personas que fiscalizan y que después dan un feedback. Entonces, siempre hay una línea de cosas y agentes trabajando como en un organismo y no cierra. Por ejemplo, supongamos que quieran bajar la población mundial. Hay un montón de maneras de hacer eso. Con el aborto, contraceptivos, homosexualidad, eutanasia, suicidio asistido, un montón. Coronavirus. Hay un montón de maneras de hacerlo. Entonces, vamos a elegir una para hablar mejor. Por ejemplo, el aborto. Entonces, ¿cómo utilizar el aborto para bajar la población mundial? Bien, el aborto no es un tema que es muy acepto. Entonces hay que hacer a las personas aceptarlo. ¿Cómo? Tenemos que tener una élite intelectual que estudia mucho para desarrollar técnicas de estrategias de implementación corto, medio, largo plazo, de propaganda, de inteligencia, desinformación, contrainteligencia, para ir para la cultura, para ir para la academia, para ir para la política, para ir para todos los medios posibles. Y hay gente que necesita implementar todo eso. Entonces, ahí se encuentra gente que está dispuesta a hacer propaganda, entonces se busca influencers. Las personas que se meten a la calle, se buscan las feministas. Políticos. Entonces,
todos trabajando en frentes diferentes, financiados obviamente, y otros que son confundidos por la propaganda. Y adentro de este espectro todo, sí hay mucho debate, principalmente acerca de nuevas estrategias de implementación de tomada de poder. Entonces, nosotros también tenemos el derecho de pelear uno con los otros en el ámbito privado y tener siempre la conciencia de que eso no es para nosotros, pero sino para algo mucho mayor. Entonces, no debemos pensar, pero es mi movimiento, entonces quiero que todo se... No, eso no existe. Entonces, no es algo para nosotros. Entonces, nosotros, Pro Vida, Pro Familia, tenemos que entender de una vez por todas que cada cosita que hacemos no es para nosotros, es para el reino de Dios. Listo, punto, es eso. Entonces, cuando pensamos en un sistema organizacional, debemos pensar también en la parte trascendente de todo eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Alguien sabe? ¿Luchar contra el aborto? No. ¿Luchar contra la ideología de género? No. ¿Cuál es nuestro objetivo como militancia cristiana? Salvar almas. Es eso, salvar nuestra alma y la mayor cantidad posible. Este es nuestro objetivo. No es poder, no es dinero, es la propia salvación y la salvación de nuestros hermanos. Entonces, siempre cuando estuviéramos pensando que no quiero estar con esta persona porque no me gusta, no quiero ir a esta reunión porque estoy cansada, no es por nosotros, es por nuestra alma y por la salvación de la alma de los otros. Esta es la diferencia de una militancia cristiana. Es trascendente, trascende hasta Dios. Y también debemos tener en cuenta que la organización que tenemos también es importante evitar al máximo traer para dentro del ambiente organizacional los pecados, nuestros vicios personales. Entonces, piensa, si tú eres una persona que Dios ha regalado el liderazgo, entonces haga eso con ejemplo, haga eso con humildad, no con la ira, no con el control, no con el orgullo. Si tú eres una persona que ejecuta mejor lo que planea, haga eso también sin pereza, sin envidia. De tu mejor, porque ellos, por una cuestión ideológica, ¿sabes qué es una ideología? Una ideología es una idea que es incapaz de ser probada a través del método científico. Es diferente de una teoría. Una teoría puede ser probada, la ideología no. Solo se habita en el campo de las ideas. Entonces, imagina si ellos dan la vida por algo que siquiera existe. ¿Por qué nosotros somos perezosos y cobardes? Entonces, ha llegado una hora en México que las cosas están se quedando cada vez peores. Ayer la marcha estaba maravillosa, pero, habían no sé cuántas personas, cientos de millares de personas en la calle. ¿Y qué? ¿Y después? ¿Qué cambió? ¿Por qué? Estaba muy bonita, pero
cuando se tiene una acción directa en la calle, hay siempre que tener el después. ¿Sí? Y no hubo un después. ¿Qué hacer después? ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué poner personas en la calle? ¿Alguien sabe decir para qué? ¿Por qué y para qué? Entonces, si ustedes no saben para qué, ¿qué estaban haciendo allá? Por eso que tenemos que volver y pensar, ¿cuál es nuestro dolor? ¿Quién es el enemigo? Y hacer algo precisamente con enfoque en eso. ¿Para qué? Para tener acciones más efectivas. Estas cosas como marchas, que se reúnen millones de personas, esto sirve muy bien para intimidar, para dar miedo, para presionar el enemigo a través de la demostración de la cantidad de gente. Pero ¿quién exactamente estábamos presionando? No saben. Entonces, ¿qué estaban haciendo allá? Entonces, en la próxima tenemos que saber. Tenemos que direccionar. Entonces, todas estas cosas han que ser muy bien pensadas. ¿Por quién? Ustedes, entre vosotros, han que descubrir quién son los más inteligentes. Y aquellos de entre ustedes que tienen más plata, hay que pagar a esas personas para que ellas dejen de trabajar y que puedan se enfocar en estudiar, porque estas personas serán las que van a decir, hay que hacer eso. Hay gente que tiene dinero que puede hacer eso, hay gente que tiene cerebro que puede hacer esto. La gente que tiene cerebro va a decir a la gente que tiene coraje lo que hacer. Es así, es un organismo. ¿Cómo hacer eso? Ustedes han que conocer ustedes mismos. Hoy es una muy buena oportunidad. Los invito después, vamos todos a un restaurante brasileño, porque yo soy controladora, tóxica y dictatorial. Entonces vamos todos ao fogo de chão, porque quiero comer picanha, ya me extraña mi comida. Y ustedes pueden conocerte mejor. Y conociendo uno al otro mejor, pueden crear organismos mejores. Y siempre comenzar de abajo arriba. No quiero parecer ingrata, pero piensa, este evento es maravilloso. Una conferencia internacional con una brasileña, un peruano y un colombiano. Maravilloso. Pero levanta la mano, ¿quién está peleado con algún pariente por cuestiones políticas? Levanten la mano. Bien. Entonces, si tú no eres capaz de cambiar algo así chiquito dentro de tu propia familia, ¿cómo estamos en una conferencia internacional? Entonces hay que empezar. Es el movimiento natural. La naturaleza se empieza, todo se crece de abajo arriba. Entonces, primeramente tenemos que cambiar a nosotros. Después, las personas que convivimos ahí en nuestra casa, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra ciudad. Y ahí naturalmente se va adquiriendo también experiencia con eso. Y esto es maravilloso. Esto es la virtud de la humildad, y Dios es enamorado por esta virtud. Entonces, y eso también nos regala la oportunidad de conocer nuestros hermanos y de aprender a trabajar en equipo. ¿Quieres saber un ejemplo de algo que a los zurdos se hace mucho? Ellos no consumen ningún producto o servicio de una persona cristiana. Hay muchos grupos de miles y miles de personas en Facebook que son de izquierda y ahí dejan sus servicios. Hoy tengo una panadería, soy arquitecto, soy abogado, soy profesor, y ellos solo consumen de ellos mismos.
No es una cuestión grande, no estamos hablando, ay, no me voy a Starbucks porque Starbucks es abortista. No. Ok, no va. Pero más inteligente que eso es, necesita pintar las paredes de tu casa, busca entonces a alguien, el papá de una amiga que sabes que es provida, quiere comprar una chamarra nueva. Busca dentro de tu comunidad quién tiene una tienda de ropa que apoya la causa. Es así, chiquitito. Pero eso se genera una fuerza en la comunidad increíble. Se da la oportunidad de que todos se desarrollen mientras colectivo, mientras amigos, compañeros. Eso es muy importante. Y obviamente tenemos que hablar también sobre la situación que vive México hoy. No sé si percibieron, pero las cosas están cada día peor. Peor después que se ganó Joe Biden, este pedófilo. Ahora no me voy nunca a tener la visa. Después que ha venido Kamala Harris acá, eso es una tremenda de una injerencia internacional que México está sufriendo. Y sabe, tengo un profesor muy querido de Brasil, un filósofo, el filósofo vivo más inteligente del mundo, Olavo de Carvalho. ¿Sabe que nos ha enseñado? Cuando un comunista nos pega, tenemos que devolver de la misma manera. Mucha gente, principalmente cristiana como nosotros, tenemos esa cosa de que hay que perdonar. Sí, hay que perdonar, pero también hay que ser prudente y justo. Si alguien se mete en tu casa, escupe en tu cara, viola a tu mujer, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sacar tu rosario y empezar a rezar? Pegar la constitución de su país, mira, esto es delito. ¿Qué vas a hacer? Defenderse. Entonces hay que utilizar todo el sentido de proporción que tenemos. Y no estoy diciendo que tenemos que ser violentos, estoy diciendo que tenemos que dejar de ser cobardes, porque muchas veces travestimos nuestra cobardía de prudencia. No vamos a hacer eso porque es imprudente, no vamos a hacer eso que es imprudente. No, es que estamos, estoy en una iglesia, estamos con mucho miedo. Y Dios, lo siento. ¿Cuál es el objetivo de una militancia cristiana? ¿Salvar? Eso, Dios no le gusta a los cobardes. Los tibios, Dios los... eso. Entonces, ay Sara, pero Jesús dio la otra... Sí, Jesús también sacó el látigo y echó todos los bendiciones del templo. Entonces hay que saber, es para eso que sirve la oración en la militancia, para tener el pleno discernimiento y la clareza de cómo reaccionar en cada situación, siempre pidiendo, siempre buscando hacer eso a la sombra del Espíritu Santo. Entonces muchas veces veo gente que dice, ay Sara, pero yo no quiero involucrarme en la lucha porque voy a ser perseguido en mi trabajo. Ay Sara, no quiero involucrarme en la lucha porque tengo miedo. Oye, ay, ya me estoró el tiempo, ¿me dan 5 minutos más? ¿Sí o no? Entonces digan a Samuel que quieren más 5 minutos de Sara Winter. Gracias. Entonces bien, oye, en Brasil, durante la pandemia, utilizaron el terror del virus para intentar legalizar el aborto y para también dar un golpe de estado en nuestro presidente, que es un presidente conservador. No me olvido que mi amigo Osvaldo Eustaquio me llamó y me dijo, oye, tenemos que hacer alguna cosa. Y empezamos a hacer un campamento y llevamos
millares y millares de personas de la calle a protestar en contra de la Corte Suprema que quería legalizar el aborto, que quería hacer un golpe de Estado a Bolsonaro. ¿Y sabe qué ha hecho la Corte Suprema de Brasil? Nos metió a la cárcel, nos quitó todas nuestras redes sociales, nuestra cuenta bancaria. Solo de Sarah Winter, no, de Sarah Winter más 40 personas. Imagina todos los referentes mexicanos de la derecha. Imagina que un día la Corte Suprema los mete a la cárcel todos. ¿Cómo se llama eso? Dictadura. Es así que somos en Brasil ahora. Estamos así. Y les voy a decir, a mí me metieron 10 días a la cárcel. Hay gente que está en la cárcel, hay diputados que están en la cárcel a 40 días, más. Y mucha gente, puedo ver mucha gente aquí en México y en otros países, en otros cantos de América Latina, dicen, ay, pero tengo miedo de involucrarme. ¿Miedo de qué? ¿De sufrir todo eso? Sí. Somos cristianos. Nuestra esencia es el sufrimiento, es la persecución. ¿No quiere ser perseguido? Elija otra religión. ¿Sabe qué se pasó con todos los apóstolos? Pues no es diferente con nosotros. Y te digo, sufrir no es siempre tan malo. Del sufrimiento muchas veces se crecen cosas buenas. Hay que aprender a sufrir bien. No quiere sufrir, no sea cristiano, porque esta es nuestra esencia, es la cruz. Es la cruz. Entonces, no nace esta vida, eso que todos necesitan entender, esta vida es etérea, pasa, acaba, esta vida se cierra. Lo que estamos haciendo aquí es precisamente construyendo nuestra casita en el cielo, ladrillo por ladrillo. ¿Cuántos ladrillos tú pusiste en tu casita en la semana pasada? ¿Ya se preguntaron eso? Entonces, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? Todo este sufrimiento un día se va a acabar. Estamos sufriendo aquí precisamente para no sufrir allá. Y si tú tienes miedo de sufrir aquí, es porque no te crees suficientemente en el allá. Los de izquierda creen tanto en un mundo perfecto, tienen sus ídolos, Stalin, Trotsky, Che Guevara. Señores, tenemos el Rey de los Reyes, Jesús Cristo. Entonces tenemos una tremenda una ventaja. Eso es por Él. No es por el miedo de sufrir. Nuestro amor por Cristo hay que ser mayor de nuestro miedo por el sufrimiento. Puede ser que estamos siendo un malo cristiano, ¿no? Puede ser. Hay que recuperar esto. El amor y las ganas por la vida eterna. ¿Por qué será este amor, esta pasión por contemplar la faz divina de Dios que nos va a mover mientras nuestra voz esté temblando de miedo? ¿Sabes qué? Esta es la hora. Las cosas en México están se quedando cada vez peores. Ha llegado la hora de nos organizarnos como sociedad y comprender la formación de un organismo jerárquico para tomar, en este caso, retomar el poder. Porque el México no es de Joe Biden, ni de Kamala Harris, ni de AMLO. México es de los mexicanos. México es de Cristo. Yo estoy aquí hoy con una remera. ¿Quién es? Exactamente. ¡Viva Cristo Rey! Eso. ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva la Iglesia Católica! Y te los digo, ¿por qué estoy con eso hoy?
porque ustedes son hijos y nietos de los cristeros y ha llegado la hora de hacer una nueva cristiada en México. Las armas no son más de fuego, las armas son otras, pero la coraje, la bravura es la misma. La disposición para morir por una causa es la misma. Y es precisamente esto que estoy esperando de todos vosotros. Y para eso estoy aquí, para conducirlos, auxiliarlos y si necesario, irme al frente con ustedes, señores. No tengan miedo, no tengan miedo. A mí me gustaría, ya voy a finalizar, pero me gustaría llamar a mi amigo Osvaldo que venga aquí. Osvaldo Eustáquio es actualmente el periodista investigativo más importante de Brasil. Ha denunciado los esquemas de corrupción de la Corte Suprema. Cuando lo conocí, es mi mejor amigo. Cuando lo conocí caminaba. Me metieron en la cárcel 10 días. Cuando salí de la cárcel, ahí metieron a él. Yo soy católica, Osvaldo es evangélico. Somos mejores amigos y nuestros niños también son mejores amigos. Cuando me sacaron de la calle, ahí metieron a Osvaldo. Después lo metieron de nuevo y de nuevo y de nuevo. Nos quitaron nuestras cuentas bancarias, nuestras redes sociales, nos prohibieron de dar entrevistas, nos metieron tobilleras electrónicas. Y a Osvaldo, en su tercer arresto en la cárcel, lo torturaron, lo pegaron y lo dejaron parapléjico. Y yo le voy a preguntar una cosa ahora, para que ustedes tengan en cuenta qué es luchar para salvar almas. Osvaldo, ¿te estás arrepentido? Nem um pouquinho. Haría todo de nuevo. Haría todo de nuevo. Tudo de nuevo. Entonces, señores, no es fácil. Es doloroso. Sangre, sudor y sueño. Pero en esta vida todo se pasa. Y es necesario construir nuestra vida ladrillo, nuestra casita en el cielo, ladrillo por ladrillo. Y yo estoy contando con ustedes para que podamos volver México una nación cristiana de nuevo y una nación que pertenece a los mexicanos. Muchísimas gracias. Bueno, no ha sido fácil lo que ellos han vivido en Brasil. Queremos darle un pequeño detalle. Estar allá en Brasil y ver lo que ellos vivieron fue muy, muy fuerte, porque es perderlo todo en un segundo. Y es la muestra de que esto que llamamos batalla cultural, que nos suena muy bonito porque es como que no nos toca nada y no tiene como que ver con nosotros, en realidad sí implica muchas cosas. Y hasta que no tengamos esa conciencia no vamos a avanzar en esta batalla. Es decir, realmente es una batalla que tiene implicaciones y que necesita héroes como ellos. Entonces, un fuerte aplauso también para Osvaldo por estar acá. Y Sarita, pues mereces muchas flores más, pero esas flores te las entregamos con el corazón y contamos con que nos acompañes en esta batalla cultural por muchos años. Gracias por ese esfuerzo y ese sacrificio que has hecho
porque hasta su propia familia, ¿no? Su niño, sus papás, es decir, estar completamente apartada de toda su familia porque ella quedó en una ciudad que no era su ciudad y una ciudad que no le gusta. O sea, pónganse ustedes a pensar que los encierran por más de un año en una ciudad que no le gusta y que no es su ciudad. Es muy duro y por eso es tan emotivo que hoy podamos estar con ustedes iniciando esta gira, porque esto hace unos meses era imposible y Dios hace posible lo imposible. Entonces un aplauso para Dios también, ¿no? Gracias. ¿Te ayudamos?